Hay una divergencia irreconciliable entre el sistema actual de salud y lograr una mejor cantidad y calidad de vida de los colombianos. Hay una divergencia irreconciliable entre el modelo actual de salud y el rumbo general de progreso del país. Si hay salud, hay progreso, en la medida en que las condiciones sociales y económicas de la sociedad del país lo permitan. En últimas, el modelo de salud atenta contra la capacidad productiva de la nación, y de la capacidad productiva de la nación depende nuestra soberanía, nuestra independencia. Traemos una reflexión, quisiéramos compartir entonces, decía, algunas reflexiones. Una de ellas es salud, hablamos de salud reiterativamente. La invitación es a considerar la salud en términos integrales. La Organización Mundial de la Salud desde el año 46, desde 1946, ha definido que la salud se debe concebir como un estado de bienestar, no solo biológico, sino también psicológico y social. Y esto es importante si se tiene en cuenta que somos finitos, es decir, que la especie humana desde el punto de vista biológico está programada para un ciclo de vida que está alrededor de los 100 años, un concepto de muerte celular programada que en ciencia se conoce como apoptosis, y que en realidad lo que ilustra es que finalmente, al ser todos finitos, la idea es que en el tiempo en que nosotros estamos viviendo gocemos de ese bienestar, no solo biológico, sino también psicológico y social. De manera que, bajo el concepto de, apartando de discusiones éticas, bajo el concepto de que somos finitos, el objetivo primario de un sistema es el de mantener la salud. Mantener la salud porque vamos hacia el envejecimiento, y el envejecimiento traerá enfermedad. Mantener la salud y, en segunda instancia, prolongar el periodo de vida libre de discapacidad. Es decir, no solamente mantenernos con la mejor salud posible en el contexto de nuestra edad, sino además el periodo en que estamos viviendo se traduzca también en productividad para la sociedad. Discapacidad es lo contrario de productividad. Discapacidad implica disminución de la capacidad de un individuo para poder aportar a la sociedad y desde luego para su propio bienestar. Es un discapacitado quien hace, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular debido a que, o como consecuencia de una hipertensión arterial alta, sostenida, que nunca se diagnosticó y que nunca se trató, y además es diabético. Entonces, si la sociedad y el sistema de salud tuviera una política que permitiera una detección temprana de esa hipertensión, no hubieran barreras para el acceso al servicio de salud y las personas pudiesen tener un control, en este caso la persona, de su presión arterial, y hubiera la oportunidad para hacer chequeos periódicos y tener el adecuado seguimiento, pues entonces el modelo le habría garantizado a esta persona, que hoy está en términos técnicos semiparética, es decir, que no puede caminar, no puede mover sino la mitad del cuerpo y por lo tanto está discapacitado, entonces esa persona no estaría en esas condiciones. Es decir, el modelo de salud debe servir para que la salud se mantenga, se preserve y la discapacidad sea menor mientras vivimos. Ahí quiero hacer un primer comentario. Luis Ángel señala que el concepto integral de salud es un concepto que aparece en 1946. Ese concepto dice que la salud es no solo la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar físico y mental. ¿Por qué aparece en 1946? Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y
los estados están interesados en promover el bienestar y los estados de bienestar, ¿sí? Y de alguna manera hasta la productividad, ¿cierto? De la población. Entonces, ese concepto holístico, integral, global de salud tiene un contexto histórico muy específico, que va a cambiar con toda la política económica neoliberal. Entonces ya el concepto de salud va a ser otro, ¿cierto? Es decir, dentro del liberalismo y no dentro del estado de bienestar como antes, sino dentro del estado neoliberal. Entonces la salud va a ser lo que conocemos ahora, es decir, un negocio más, un área más que se debe abrir al mercado para que compitan los inversionistas y para que puedan lucrarse de ahí unos sectores de la población. Muy bien, pues entonces que eso nos sirva para enfatizar el carácter irreconciliable del modelo neoliberal en salud con el bienestar de la sociedad. Es decir, solo los pueblos que son saludables y están educados están en condiciones de generar su desarrollo. La salud, como la educación, son elementos fundamentales para que la sociedad pueda ser productiva y por lo tanto soberana. Y estos conceptos que suenan un tanto generales nos parece que son pertinentes mantenerlos presentes, y como también enfatizar en que en esa misma dirección es al Estado al que le corresponde la misión de garantizar la salud de sus miembros, de los miembros de la sociedad. Es decir, la salud no debe concebirse solo o no es solo, cuando decimos el Estado nos referimos a toda la política pública que apunta a fortalecer las condiciones o a garantizar las condiciones que permiten la salud. La situación laboral, económica, influye sobre el Estado, sobre la salud. Por ejemplo, quien no gana lo apropiado no tiene acceso a una adecuada nutrición. La desnutrición es un determinante social de la salud, y en la medida que una persona esté desnutrida, y lo sabemos aquí buena parte de los asistentes que somos del sector salud, nos encanta ver jóvenes estudiantes profesionales, estudiantes de salud y profesionales de la salud en esta reunión. Decía que la desnutrición es a su vez un factor para que aparezcan infecciones, tuberculosis, infección respiratoria. ¿Cuál es el estado nutricional en Chocó, en Colombia? Aproximadamente el 16% de la población tiene unos niveles de proteínas bajas en su sangre, en su cuerpo, y tener proteínas bajas predispone a que hayan infecciones. Entonces la tuberculosis en Colombia viene en aumento. ¿Qué hay detrás de ese indicador? Detrás de ese indicador hay pobreza, detrás de ese indicador hay sufrimiento porque la gente no tiene acceso a unas condiciones básicas de vida. Entonces hemos hecho esta reflexión en la intención de destacar que la salud es el resultado del desarrollo de una sociedad, más que un factor de desarrollo como generalmente se nos presenta. Un país atrasado, un país pobre, un país dependiente, difícilmente le puede garantizar unas condiciones básicas de salud a la población. Un país soberano, un país que tiene desarrollo de sus fuerzas productivas, preserva la salud de sus ciudadanos y los permite y los coloca en condiciones para que el país sea aún más competitivo en términos de bienestar. Quisiera aquí detenerme en el tema de los indicadores, porque ¿cómo se mide entonces? Es decir, hay todas las sociedades, en todos los países se supone se trabaja por que haya salud. Es necesario para poder saber si un país tiene o no unas mejores condiciones de salud, la población tiene mejores condiciones de salud, contar con unos elementos
universales de medición, una medición que permita comparar las condiciones de uno y otro país, de un país avanzado con otro atrasado. Y de nuevo, estos indicadores universales van a señalar qué tan diferentes es el modelo o las diferencias que establece un modelo económico en un país sobre las diferencias en términos de salud sobre las condiciones de otro país. Más bien, digamos entonces que cuando un país tiene mejores indicadores es porque la autonomía y el desarrollo de esa nación ha llegado a ser mayor. De hecho, se consideran ciertos indicadores como un parámetro para evaluar el desarrollo económico de un país, que son indicadores como la mortalidad materna, ¿cierto? O la mortalidad infantil, que creo que a eso te vas a referir. Sí, sí, claro. Solo vamos entonces a hablar de algunos indicadores en Colombia para sostener la tesis de que hoy en día, frente al año 93, las cosas están peor. La salud de Colombia, de los colombianos, es peor. Y eso va mucho más allá de un tema financiero, y si no es un tema que se pueda resolver solamente con el flujo de los recursos. Es un tema que tiene que resolverse mediante la implementación de una política integral de salud que intervenga aquellos determinantes sociales que van más allá de lo estrictamente biológico. Porque lo biológico, ya dijimos, estamos programados para morir. Un indicador universal aceptado y en particular, pues, extremadamente importante y doloroso es la mortalidad materna. La mortalidad materna es un evento en salud evitable al máximo. Una mujer embarazada es una persona que debe recibir toda la atención por parte del sistema y del Estado, puesto que representa lo que todos sabemos, la continuidad de nuestra especie. Y la atención, la mala atención de una mujer embarazada es un clarísimo indicador de que un sistema de salud marcha mal. ¿Qué ha pasado con la mortalidad materna en Colombia durante estos últimos años? Sencillamente aumentó y es hoy día claro que el número de mujeres que mueren esto se mide por cada 100.000 nacidos vivos, es superior al de países vecinos. Aquí tenemos los datos de la Organización Panamericana de la Salud del 2012, en el que Chile estuvo por debajo de 20 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que Colombia, en el periodo que fue del 2006 al 2009, aumentó entre 70 a 73. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos 3,5 veces más mortalidad materna que Chile, que es un país vecino con el cual no esperaríamos una explicación, o no esperaríamos diferencias de ese tamaño. Ahora, cuando se mira, cuando se desagrega el valor 73 por 100.000 nacidos vivos, se desagrega por regiones, la verdad se desnuda, porque entonces encontramos datos como estos. En el año 2009, cuando fue el 73 por 100.000 nacidos vivos, el Amazonas, por ejemplo, tuvo 374, Bichada tuvo 278, La Guajira 222, Baupés 173. Y las principales causas de mortalidad materna fueron obstétricas directas, o sea, fueron relacionadas con la atención. Tanto durante el embarazo como en el momento en que el parto se dio. Indudablemente es un indicador de mala calidad de los servicios, de falta de oportunidad de una persona especialmente
pues, o una condición especialmente sensible como esta mujer embarazada a los servicios de salud. En la mortalidad infantil, que es otro indicador universal, Colombia tampoco sale bien librada. Nos mantenemos dentro de niveles que son superiores a lo de nuevo los países vecinos. Chile lo tomamos como ejemplo porque la OPS nos da unos datos confiables alrededor de esa información. En el año 2008, Chile tuvo una mortalidad infantil por debajo de 8 casos por cada 1000 nacidos vivos, mientras que Colombia estuvo en alrededor de 20 casos por 1000 nacidos vivos, es decir, de nuevo, casi 3 veces más. Esta defunciones infantiles se acumularon en más del 50%, en un 30% de la población infantil más pobre, tanto en los periodos anteriores del año 98-99 como en el periodo 2008-2009, es decir, en una década, medidos en una década y medidos luego en otra década. El hallazgo es consistente, la pobreza y la mortalidad infantil fueron de la mano. Entonces tenemos mortalidad materna, mortalidad infantil, como dos indicadores altamente sensibles, no solamente de desarrollo, sino también de debilidad de la calidad de la atención y de capacidad de la sociedad para atender de nuevo las condiciones básicas. Que sirva de ejemplo el bajo peso del niño al nacer. Tener menos de 2.500 gramos, 2.5, pues tener sí, menos de 2.500 gramos es un indicador o es una definición de bajo peso al momento de nacer. ¿Por qué un niño nace desnutrido? Uno de sus factores, bueno, un embarazo mal conducido, mal seguido, unas condiciones, algunas prácticas maternas, por ejemplo, hay una asociación entre el consumo del tabaco con la desnutrición, hay cosas propias del comportamiento materno, pero la misma desnutrición, la mala alimentación, en términos también sociales, como determinante social, como en términos de atención en salud, un inadecuado seguimiento del embarazo se traduce en un bajo peso en el momento de nacer. De manera que mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición al nacimiento son hoy día claros indicadores de que la salud de Colombia ha dado un retroceso muy importante, ha tenido un retroceso muy importante. Déjame agregar otros indicadores que son importantes y que revelan esa conexión entre la realidad social y la salud. El embarazo adolescente. En Colombia realmente las estadísticas dan vergüenza en el mundo. El embarazo adolescente en el 2005 en Colombia era del 21%. En los países nórdicos son del 4%, del 5%, ¿sí? Pero cuando, ese es el promedio general, el 21%, pero cuando se mira en la población por debajo de pobreza, el porcentaje de embarazo adolescente sube al 37%. Y cuando se mira en la población desplazada, que son esos 4 millones que hablamos en Colombia, o más que hay de desplazados internos, el 63% de las mujeres de 18 años o menos, ¿sí?, han tenido un hijo o están embarazadas, ¿sí? Es decir, no hay. Ahora, cuando se mira eso sectorialmente, ¿sí?, pues uno no encuentra que haya epidemias de embarazos adolescentes en los barrios ricos de las ciudades, no lo hay en Ruitoque, ¿cierto? En Bucaramanga se encuentran en los barrios de la Comuna Norte, en los otros barrios, ¿cierto?, donde hay más pobreza. Entonces, eso va en la misma línea de lo que Luis Ángel ha venido planteando. Muy bien y muy ilustrativo esos datos. Pasemos la hoja y hablemos de vacunación. Vacunación,
la estrategia quizá de mayor impacto que hay en la historia de salud, pues la historia de la humanidad como intervención de salud pública. También aquí, pues lamentablemente, tenemos que expresar la vergüenza nacional frente a lo que ha implicado el retroceso en estos indicadores donde alguna vez Colombia fue ejemplar. Tuvo, pues, bajo el sistema anterior de la Ley 100 hubo coberturas que realmente eran superiores al 95%. Hoy día, para una medición que se hizo en el año 2010, la cobertura más baja los niveles de cobertura son los más bajos de la historia. Poliomielitis, por ejemplo, una enfermedad que hoy es una campaña mundial por su erradicación, tuvimos el 88% de cobertura. Difteria, tosferina y tétanos, 88%. Fiebre amarilla, 78%. Esto se ha traducido en cosas que son producto de vergüenza. La tosferina regresó a Colombia. ¿Sí? Es decir, una enfermedad para la cual es vacuna desde el año 1940, que es extremadamente económica, que se aplica dentro de cualquier esquema. Es una enfermedad que ha regresado, causando muertes y causando serios problemas, entre otras cosas porque se había dejado atrás y se había perdido. Cuando un niño tenía una tos que es característica, que esto produce un sonido especial como en tos de perro, que se conoce así. Siempre pensábamos en virus y nadie pensaba en dar un antibiótico porque eso era una cosa que había desaparecido. Estos datos son del editorial del Tiempo, hágame el favor, del 14 de noviembre del 2012. El editorial del Tiempo le dedica un tema, es decir, el periódico del presidente le llama la atención al ministerio porque la tosferina, que es una enfermedad potencialmente mortal, ha regresado a Colombia y que aquí solo quisiera destacar un dato, y es que un estudio realizado por la comunidad científica muestra que el no haber sido vacunado aumenta aproximadamente 8 veces el chance de sufrir la enfermedad. Es decir, el tema es de cobertura, no es de eficacia. La vacuna es eficaz, pero para que una vacuna realmente impacte a la población no solamente debe ser buena, para decirlo de una manera coloquial, sino además debe cubrir gran parte de la población. Lo que ha ocurrido en Colombia es que la vacuna no ha cubierto la población y por eso se escapan. Hay casos que se escapan y esos pues obviamente infectan a los que tampoco están protegidos. En esto hay un efecto de rebaño. Si yo vacuno muchos, pues protejo incluso a los que no se vacunan. Si yo vacuno pocos, los no vacunados que se infectan son fuente de infección para los otros no vacunados. La tosferina es entonces un claro indicador, para no detenernos mucho de qué manera la falta de cobertura en vacunación se ha traducido en un deterioro de la salud. Es una vergüenza. En América Latina hay pocos países que tienen tosferina hoy día. También es una vergüenza y es un indicador de que la conservación de la salud necesita un enfoque macro, con muchos determinantes sociales y económicos. Es la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, en particular el dengue. Ustedes saben que el dengue se ha convertido en un problema mundial, pero hay zonas del mundo donde el problema es mucho mayor. Y eso va de la mano con que es simple. El agua, el mosquito, los criaderos de los mosquitos son en agua limpia o sucia. Limpia, ¿verdad? Colegas, limpia. Muy bien. Entonces, si es así, ¿dónde crece? Donde la gente tiene que almacenar el agua limpia para usarla para su consumo convencional. Hagamos rápidamente un repaso de cuáles municipios bien reconocidos en Colombia hoy día no tienen acueducto. Yopal,
Yopal no tiene acueducto. Aquí, de la región, turístico, Barichara, otro, cerquita, Zapatoca. Mencionemos esos tres, ¿sí? Entonces, allí, el 80% de los municipios que están por debajo de 1800 metros sobre el nivel del mar tienen hoy día transmisión de dengue, y esto no es posible si no hay mosquitos. Sin mosquito no hay dengue, y para que haya mosquito tiene que haber criaderos y tiene que haber agua limpia almacenada. Entonces, si no hay buenos servicios públicos, si no hay unas condiciones además sistemáticas, por ejemplo, de drenar los sistemas de recolección de aguas lluvias, ¿sí? Y no hay tampoco una educación a la población para que identifique los criaderos y los destruyan, pues la enfermedad va a proliferar. De tal manera que lo que queremos decir con esto es que el dengue es un indicador de varias cosas, pero entre otras y de una manera muy determinante de la ausencia del papel del Estado en la preservación de la salud. Bernardo. Sí. Digamos entonces que el sistema de salud que se estableció con la Ley 100, con los datos que nos ha presentado Luis Ángel, condujo a la crisis que se está describiendo. Es decir, el sistema de salud que tenemos en Colombia no ha estado preocupado de resolver estos problemas, porque la situación ha ido empeorando. Para no hablar de las cosas que más conocemos, como el paseo de la muerte, ¿sí? y cosas similares. Cuando se defiende la Ley 100, se dice que uno de los grandes éxitos del sistema es el avance en la cobertura en salud. E incluso en la exposición de motivos del proyecto de ley ordinaria que ha presentado el gobierno, nos dicen el doctor Alejandro Gaviria que hubo un avance entre el 24% al 90% de cobertura entre los años de 1993 hasta hoy, ¿sí? Con eso nos quieren decir que el sistema ha estado sirviendo, ¿sí? Pero yo encontré un artículo del mismo doctor Alejandro Gaviria del 2006 donde él nos da estos datos. Antes de 1993 la red pública cubría el 70% de la población, los seguros privados el 15% de la población y el seguro social el 11% de la población. Es decir, ahí hay un reconocimiento de que antes de la ley se atendía en general a la mayoría de la población. ¿Cuál es ¿Por qué ahora cita que solo había el 20%? ¿Sí? Porque se está refiriendo es al seguro, a quienes pagaban seguro. Es decir, lo que y desde el comienzo de la discusión y de la crítica a la Ley 100, lo que se ha dicho es, eso lo dijo una colega nuestra muy querida, en un libro que apareció hace tiempo, Marcela Vélez, ¿sí? Dijo, no hay que confundir la atención en salud con el aseguramiento, ¿sí? Que es la historia con la que pretenden hacernos creer, ¿sí? Ahora, un aseguramiento mediocre en términos de la atención en salud, porque antes de la ley 93 no podemos defenderla diciendo que era una maravilla o un gran sistema de salud, ¿sí? Sí. Pero todos sabemos, quienes somos de esta generación, ¿cierto? que la atención podría cualitativamente diferir de la de ahora, es decir, que había calidad, ¿sí? En una mayor calidad a lo que nos han acostumbrado. Entonces, la ley la ley 100 ha tenido 2 o 3 reformas grandes hasta hoy. Tal vez la más grande es la ley 1438 del 2011. Hubo un intento antes, que fueron los decretos de emergencia económica del presidente Álvaro Uribe, ¿sí? Pero que fueron derrotados, porque todo el mundo se movilizó y dijo, no podemos. Entonces, la reforma que ahora está planteando el gobierno tiene en esencia los mismos principios que los decretos de emergencia de Álvaro Uribe. Ahora voy a explicar un poco más eso. Y la reforma de la ley 1438 del 2011
se nos ha planteado como un gran avance porque se dice, miren, nosotros estamos teniendo en cuenta ese concepto que nos explicó el doctor Villar, de que la salud no es solo atención, sino que son las condiciones de vida, ¿sí? Porque incluimos en la 1438 el que el sistema debe hacer no solo atención curativa, sino atención primaria en salud, ¿cierto? Entonces todos quienes hemos estudiado los aspectos de salud sabemos que la atención primaria va orientada a hacer prevención y que la verdadera orientación primaria dice, para hacer prevención necesitamos por lo menos dos factores. Uno es intersectorialidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no trabajamos solo en el sector salud, sino que tenemos que trabajar en el sector infraestructura, en el sector educación, en el sector, ¿sí? Solo cuando cambien esas condiciones generales, ¿sí? En el sector empleo, ¿sí? En nutrición, etcétera, ¿sí? Solo cuando cambian esos sectores se va a tener una mejor salud. El otro pilar de la verdadera atención primaria es la participación comunitaria, ¿sí? Es decir, el que sean procesos donde realmente en el barrio o en la vereda, ¿sí? Las personas puedan expresar, discutir cuáles son las necesidades en salud que están teniendo y el sistema inmediatamente recoja eso y trate de responder. Es decir, un sistema realmente eficiente es un sistema que está atendiendo directamente las necesidades de la población y que está cerca de la población. Entonces, ¿ha ocurrido eso con la ley 1438? No, el mismo gobierno ha reconocido que continuamos en la misma crisis. Pero ya en la ley 1438 se planteaba lo que ahora se va a materializar si se logra aprobar el proyecto de ley que ha presentado el presidente Santos y el ministro Gaviria, ¿sí? Y es que la atención, que vamos a hablar de atención primaria en salud, pero le vamos a entregar eso también a la intermediación de la CPS. O sea, es decir, es una atención primaria, pero no para resolver las necesidades de salud de la población, sino una atención primaria para abrirle más mercado, que son los términos de los economistas, ¿sí? A las compañías de seguros y a la administración y a la intermediación. Es cierto que el proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno apenas menciona que dentro de las funciones de los nuevos intermediadores, que son los mismos, las EPS ahora se van a llamar gestores de servicios de salud, que uno de las funciones es hacer atención primaria en salud. No ha ahondado en eso, ¿no? Pero eso está por reglamentarse, pero está dentro, pero ya el espíritu está claro, que fue el que se presentó en la ley 1438. Sí va a haber atención primaria, pero se la vamos a entregar a las EPS. Y entonces, aquí nos encontramos con el primer hecho grande en el que hemos venido insistiendo quienes criticamos esta propuesta. Es que no se elimina la intermediación, ni la intermediación financiera, ni la administración, etc. No se eliminan las EPS, ¿sí? Simplemente yo he dicho, se les hace una reingeniería, se presentan de otra manera. Lo primero, se les cambia el nombre para lavarles la credibilidad que la han perdido completamente. Se llaman servicios gestores de salud. Pero hay dos artículos claramente dentro de la propuesta donde dicen las EPS podrán convertirse en gestores, gracias, ¿sí? Y el otro dice, y tienen 2 años para convertirse, ¿sí? En gestores. Luego está claro que son las mismas, ¿sí? Ahora, también dice, uno de los requisitos es que las EPS que se quieran convertir en gestores tienen que cumplir unos requisitos y pasar lo que ha llamado el gobierno la habilitación de las, ¿sí? de las EPS en gestoras, ¿sí? Esa habilitación, o sea, no va a continuar la intermediación. En este momento hay 72 EPS, ¿sí? No va a continuar con las 72, no sabemos cuántas porque no está el decreto, pero seguramente van a ser 8, 5, 7. ¿Qué significa eso? ¿Que desapareció la intermediación? No, que se concentró el negocio de la habilitación en unas pocas, ¿sí? Y ese concentrarse
es, a mi manera de ver, un paso previo, es abrirle la puerta a que vengan las compañías de seguros transnacionales a tomar parte del negocio de la intermediación en Colombia. Porque hasta ahora surgieron, ¿sí?, las primeras EPS surgieron de aquí. Entonces yo recuerdo, yo estaba en Manizales y entonces Café Salud. Entonces el esposo de Luz Marina Zuluaga, nuestra única reina Miss Universo, ¿cierto?, creó una oficina, sí, ¿cierto?, Café Salud. Hoy en qué va Café Salud, ¿cierto? Ha sufrido todo un proceso y ha llegado, no sé en dónde está, pero ¿sí? Pero todavía, pero decimos, era un poco naciendo de acá. Pero lo que va a ocurrir con esta propuesta, con el tiempo, es que se va a mejorar las condiciones del negocio para que vengan a Aetna, Humana, etcétera, estas grandes compañías transnacionales de seguros, ¿sí?, que ganan absolutamente millonadas y que, por supuesto, no están interesadas en el dengue, en la tosferina, ni en la vacunación, sino están interesadas, como dice el senador Robledo, en que les suene la registradora. Es decir, en que les entre en dineros y el lucro aumente. Podrían ponerse muchos ejemplos de cómo las EPS son un negocio de la salud, ¿sí? Yo solo voy a mencionar uno, Saludcop, ¿sí?, porque es como el más emblemático y el que está en mente de todos nosotros, ¿sí? Saludcop se inició en 1991-92 con un capital inicial de 2.500 millones de pesos. Cuando fue intervenida por todos los actos de corrupción que se denunciaron, ¿sí?, hace creo que ya 2 años, ¿sí?, tenía un capital equivalente a 425.000 millones, es decir, 170 veces más, ¿sí?, en un periodo relativamente corto, de 15 años o algo así. Es decir, un negocio absolutamente fabuloso, ¿sí? Es decir, la intermediación, la ley 100 no llevó a que mejorara la salud. Esos son los indicadores que nos acaba de presentar Luis Ángel. Ahí está la realidad. Antes hemos retrocedido, ¿sí? Y hay cosas muy tristes en todo lo que nos ha presentado Luis Ángel, ¿sí? Pero lo que sí vemos es que aumentaron estas ganancias, ¿cierto? En 1998 Saludcop abrió su primera clínica. En 2010, cuando fue intervenida, tenía 37 clínicas, ¿sí? Y un resort. Y varios resorts y negocios en 5 países, y, ¿cierto?, canchas de golf, etc. Ahora, pero miren lo que significa eso, que con la ley 100 empezó dándole privilegios a la intermediación. Es decir, una EPS se llama Empresa Promotora de Salud, pero inicialmente y hasta hoy la mayoría de las EPS nunca han sido prestadoras de salud. Es decir, la EPS es una oficina donde empiezan a reclutarse funcionarios para hacer la facturación, ¿cierto? Si ustedes llegan en este momento a un servicio de urgencias de cualquiera de nuestras clínicas en la ciudad, los reciben 20 representantes que no saben nada de salud de las EPS para hacer todos los trámites administrativos, y hay un médico de urgencias, un enfermero de urgencias, ¿cierto?, unas auxiliares de enfermería y una lista de médicos de disponibilidad, que hay que llamarlos, ¿cierto?, porque no están ahí. Los que sí están ahí y no lo dejan pasar a uno, ¿cierto?, si no tiene el seguro, son los empleados, es decir, los burócratas de la administración, que no están aportando nada a la salud, están viendo a ver cómo canalizan el dinero, ¿sí? Esa intermediación está calculada, por ejemplo, en Caprecon en el 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que del dinero, de los fondos de salud que el Estado le da a Caprecon para atender los pacientes, el 45% se queda en la burocracia y en las ganancias, ¿cierto? Y en términos generales se ha calculado que esa intermediación es del 35% en Colombia, que es muy similar a en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos se calcula que un 31% de los fondos dedicados a la salud se quedan en todo esto. Y entonces ahí vamos viendo cosas como estas.
parte o buena parte de la solución es eliminar esa intermediación y dedicar esos fondos a realmente resolver las necesidades de la población. El problema no es de dinero, lo ha hecho la Procuraduría, lo ha hecho la Contraloría. En el 2012 el Estado tuvo un fondo de 46 billones, en pesos colombianos son 46 millones de pesos dedicados a la salud. Bien, la tercera parte de esos 46 billones quedaron en manos, ¿sí? Y eso que no sabemos otro tipo de negocios, ¿sí? Uno de esos otros negocios que no sabemos porque la información la manejan las mismas EPS y dependemos de la información que ellos nos den, ¿sí? Uno de esos grandes negocios es el de que la EPS, que era simplemente una burocracia administradora, ¿cierto? Un usurero, digo yo, ¿cierto? Siempre me acuerdo de don Chucho, que don Chucho era en el pueblo de mis padres el usurero que estaba al otro lado del río Magdalena todos los días en un café, todos los sábados, esperando que llegaran los campesinos a pagarle el interés, ¿cierto? Y él no hacía nada, él no hacía sino beber cerveza ahí y le entraba esa plata. Un poco las EPS son ese tipo de usureros que no hacen nada sino tramitar y quedarse ahí. Pero empezaron a crear clínicas, ¿sí? Eso es lo que se ha llamado la integración vertical, ¿sí? Eso lleva a niveles de corrupción muy altos porque usted puede manejar los mismos fondos que recibe, los remite, usted puede prestar servicios y puede hacer muchas cosas ahí. Por eso el número de clínicas que crecieron en Saludcop, como lo vimos en ese dato. Ahora, yo quisiera hacer un comentario, y es que algo que ilustra con claridad lo que está señalando Bernardo es cómo el contraste durante ese mismo periodo de forma sistemática la red pública es destruida. Es decir, la red, para los que somos mayorcitos, a nosotros nos tocó vivir ese periodo en el que, como están los datos, buena parte de la población estaba cubierta antes de la ley 100, ¿sí? Lo que pasa es que no estaba asegurada, era cubierta por la red pública. Nuestros hospitales fueron secularmente hospitales a donde para poder ingresar no era necesario otra cosa sino mostrar la cédula, y eso, porque si yo llegué herido, llegué baleado, pues sencillamente entra y después se mira a ver cómo dicho, ¿quién va a pagar? ¿Quién iba a pagar? El Estado, porque había un subsidio en que el Estado tenía unos recursos específicos para la red pública hospitalaria. El contraste es enorme, ¿o no? Hoy día, de forma sistemática, porque hay que decirlo así, es decir, de la misma manera como se favoreció el aseguramiento y el enriquecimiento, también el Estado se encargó de desmontar la red de hospitales desde los municipios más pequeños hasta los hospitales universitarios ubicados en los capitales del país, de tal modo que se hizo necesario asegurarse y una de las políticas más importantes que impulsó la Ley 100 fue convertir los hospitales en lo que llamó las ESES, Empresas Sociales del Estado, que es un eufemismo para decir algo sencillo, y es que a partir de la Ley 100 los hospitales tenían que vivir de su propia facturación, dejaron de recibir los recursos del Estado, y eso los colocó en el aprieto de que o vendían, facturaban o se marchitaban, con una característica, y es que a la red pública no le pagan, y no le pagaron durante años, y de esa manera hoy la deuda es enorme y el Estado nunca hizo una intervención efectiva para lograr que esa cartera se recogiera. Por el contrario, la tesis que prevaleció fue la de que el origen de la crisis de la red pública hospitalaria era la carga prestacional de los trabajadores. Y con esa filosofía
reestructuró fue el término técnico, pero en realidad destruyó las más importantes nodos de atención. Recordemos, les puedo decir a ustedes, el cierre del Hospital San Juan de Dios, el Ordencita Villegas de Santos en Bogotá, el Universitario de Cartagena, el Ramón González Valencia de Bucaramanga, el San Jorge de Pereira, el Erasmo Meós de Cúcuta, que escasamente sobrevive, el San Juan de Dios de Armenia, entre otros, fueron hospitales llevados a la crisis o sencillamente reestructurados. De manera que, solo para ilustrar ese contraste, mientras Salbucop se ve favorecido por unas políticas que permiten enriquecerse y estructurar una red vertical de atención con clínicas propias. ¿Cuántas dijiste, Bernardo? 37. ¿Sí? La red pública ve debilitados su estructura, ve cerrados sus hospitales, con unas implicaciones enormes en términos sociales, y con esto cierro el comentario. Entre el 2000 y el 2006, encontré este dato, 44.664 cargos fueron suprimidos en la red, en los hospitales públicos del país. Es decir, no solamente implica la ausencia y la no oportunidad para ese grupo de personas, de colombianos que estuvieron que estuvieron desprotegidos durante un largo periodo, sino además la pobreza y las condiciones, los aprietos económicos de muchos hogares. Cuando dije ese grupo me refiero a lo siguiente, que para tener esa perspectiva. El aseguramiento ha sido un proceso de menos a más. Y entonces, paradójicamente, en ese modelo neoliberal el gobierno llamó a los que no tenían aseguro, los llamó vinculados, en un nombre que nunca entendimos qué significaba. ¿Sí? Vinculados que no estaban vinculados. Vinculados era eso. Decían, no, es que la población de vinculados, una decía vinculados. Pues los vinculados eran los usuarios más importantes de los hospitales públicos. Entonces hubo todo un tránsito durante más de una década en que muchos colombianos no tuvieron seguro y los hospitales públicos estuvieron en barrena, fueron al acabose. Eso provocó muchas muertes, como también hoy las provoca las restringidas condiciones del aseguramiento con los posinvitados. Yo retomo lo de la integración vertical. Creció la crítica a la integración vertical. ¿Qué dice la propuesta de ley del gobierno sobre la integración vertical? Dice prohibida la integración vertical. Entonces uno lee eso y dice, perfecto, ¿sí? Y ese artículo dice, con excepción de la atención en los niveles 1 y 2. ¿Sí? Y los niveles 1 y 2 de atención son el 80% de la atención que se hace en Colombia, ¿cierto? Entonces uno ve claramente que es algo cínico, ¿sí? Ahora, de otra parte, quienes hemos criticado la integración vertical, hemos dicho la integración, estamos de acuerdo con la integración horizontal, ¿sí? Esto hace parte también de los criterios de atención primaria, ¿sí? En salud. O sea, estamos de acuerdo con que en un área geográfica específica, en un barrio, en una región, ¿sí? Los prestadores de salud, los servicios de diagnóstico, los laboratorios, el hospital, la clínica, ¿cierto? El centro de salud, estén integrados para que puedan resolver los problemas de la población, ¿sí? Bueno, entonces la ley dice, sí, va a haber integración horizontal. Y hay varios decretos, hay un artículo de la propuesta que dice, se entrega se podrá hacer integración horizontal, será administrada por los gestores de salud, será dirigida por los gestores de salud, será, ¿sí? Es decir, no es verdadera integración horizontal, lo que se integra es el negocio, lo que se les facilita es que el negocio pueda ser, ¿sí? Y eso me lleva a otro aspecto que acaba de señalar Luis Ángel, que es el de la transformación de los hospitales de la red pública en empresas sociales del Estado o en la S, ¿sí? Que es, ¿sí? Como en algunos casos se
acabaron los hospitales y se cerraron. Ese fue el caso, por ejemplo, del Hospital Universitario de Caldas en Manizales. ¿Sí? Y tumbaron la mitad y lo que quedó bueno lo remodelaron y se lo entregaron a una compañía privada. ¿Sí? En otros, ¿cierto? Como las heces que conocemos que todavía existen, entonces se les dio una fórmula mágica que son empresas público-privadas. ¿Sí? No se habla directamente, o sea, la privatización tiene varias formas, tiene varias caras. ¿Sí? Las heces son una forma de privatización a través de un modelo que habla que hay que combinar lo público con lo privado. ¿Sí? Pero es una forma de privatización también. Bueno, y como el tiempo se va agotando, quiero señalar rápidamente otros dos aspectos. Ya tenemos claro que la intermediación no se acaba. La intermediación lo que pasa es que se convierte en administración en unos casos y en otros en la misma intermediación financiera, porque a los gestores se les va a seguir pagando una UPC, ¿cierto? Y eso es el mecanismo por medio del cual se puede hacer intermediación financiera o gestión del riesgo financiero. ¿Cuáles son los otros dos aspectos? Uno es que se crea un fondo único por el cual muchos de los críticos abogábamos porque eso estuviera organizado de una mejor manera. Entonces uno dice, un fondo único, eso está muy bien. Y el otro es que se va a tener un plan de beneficios unificado. Eso también lo veníamos peleando. Eso de hecho se había logrado con toda la historia que conocemos de la sentencia de la Corte Constitucional, etcétera, que llevó a que finalmente se unificara el post del subsidiado con el post del contributivo, ¿sí? A medias, porque se siguieron asignando, hasta hoy se asignan diferentes, la UPC, o sea, el capital per cápita que se le da a los del régimen subsidiado es menor que el del régimen contributivo. La diferencia no es muy grande, es entre 500.000 pesos y 600.000, digamos. Pero cuando uno mira el volumen de afiliados, eso sí es mucho mayor los afiliados al subsidiado, y entonces el dinero que se mueve en ese negocio es muy grande. Pero empecemos por el plan de beneficios, porque yo creo que es lo más importante de resaltar. Se habla de un plan de beneficios unificado, que aparentemente es un plan de beneficios que va a cubrir todas las necesidades, pero eso no es cierto. Y no es cierto porque hay un capítulo de la propuesta, que es el capítulo 6, que es todo dedicado a los seguros complementarios, a los planes de salud, planes complementarios de salud, ¿sí? Que los define como los planes que pueden, que se van a ofrecer a través de las compañías privadas de seguros, de las compañías de medicina prepagada, y ojo, porque también los gestores de salud van a poder ofrecer seguros complementarios de salud, lo cual quiere decir, ahora, eso solo es posible si el plan universal es un plan restrictivo, que no cubre todo, porque lo que va a pagar lo que va a cubrir la medicina prepagada y las compañías de seguros son planes distintos que complementan lo que ya se tiene, ¿sí? Entonces es falso que vaya a haber un plan integral para todo el mundo. Para todo el mundo afiliado a Salud Mía, que es como se va a llamar el fondo, ¿sí? Va a haber un plan más o menos como el del POS que tenemos ahora. Y todo lo que estaba en el no POS, ¿sí? Se le va a dejar para la medicina prepagada y para los seguros privados, ¿sí? Incluso se incentiva esto porque se dice, quien esté en el contributivo y pague una prima por su seguro, por su plan de beneficios, que se va a llamar Mi Plan, ¿sí? Básico, podrá utilizar ese dinero como parte de pago también si adquiere seguros complementarios de salud.
Entonces mucha gente va a decir, bueno, me van a hacer una rebaja, entonces yo me voy. O sea, se está canalizando para que el mayor número posible de personas empiecen a cotizar en seguros privados. Es decir, se está reglamentando el que se mantenga un plan de atención pobre para los pobres, ¿sí? De mala calidad para los pobres. Quienes puedan pagar más, ¿cierto?, recibirán mejor salud, y porque los planes de seguro se van a ofrecer pues con distintos precios dependiendo de lo que cubran, ¿sí? El mejor plan de las compañías de seguros que existen en Colombia cubren incluso atención en el extranjero, ¿sí? Pero ¿verdad? Igualmente usted tiene que cotizar mensualmente, ¿cierto? Porque ellos están haciendo el riesgo, ¿sí? Entonces, los planes de beneficios, tal como están en la propuesta de ley, van a mantener la desigualdad en la atención social. Aquí en Bucaramanga, por ejemplo, está previsto que si se hace que lo que es ahora la Foscal va a ser el hospital local del sur y va a atender a las personas del régimen subsidiado, ¿sí? O del régimen subsidiado del contributivo. Y en las nuevas clínicas de las áreas de zona franca de la salud que se están construyendo, entonces se atenderán quienes son transportados en avión desde el extranjero, que vienen a hacer lo que se llama turismo en salud, ¿sí? Para quienes, ¿sí? Más los que tengan los seguros privados más costosos y que entonces no van a tener que pasar pues por entre los puestos de arepas y empanadas y ¿cierto? Y la calle empedrada y llena de etcétera, para poder llegar a la Foscal, que será el hospital local del sur, ¿sí? Es decir, la desigualdad se mantiene con los planes, no va a haber una atención de salud. Bien, entonces eso, hay muchos otros aspectos de la reforma, pero no los vamos a tocar aquí. Pero a mi manera de ver, eso demuestra que lo que se hace con esta propuesta de reforma es que todo cambie para que todo siga igual, ¿sí? Es decir, ahí es un reacomodo, hay unas nuevas reglas del juego. Por eso el ministro de Salud ha definido la crisis como una crisis financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a resolver los problemas financieros que tenían las EPS, ¿sí? ¿Cuáles problemas financieros tenían? Que se les demoraban los pagos, por ejemplo, de los recobros, ¿cierto? Por lo que estaba en el NOPOS. Entonces ahora les vamos a garantizar que eso va a estar directamente. Y un último punto con el que yo quiero terminar, porque no quiero que nos alarguemos mucho antes de que ustedes hagan comentarios, es la reforma va dirigida también a acabar con la tutela, ¿sí? Va dirigida a acabar con la tutela en salud. Y yo estoy definiendo la tutela como la invención del ingenio del pueblo colombiano de una forma de medicina prepagada sin pagar, ¿sí? Es decir, lo que un rico puede tener por una medicina prepagada, por un seguro de salud, o sea, lo que estaba en el NOPOS, los colombianos dijeron, bueno, pero hay un mecanismo legal por el medio del cual nosotros podemos acceder a esos servicios que nos están negando, ¿sí? Ese mecanismo legal es la tutela. Entonces hubo, es que imprimí pero en letra muy pequeñita las cifras y no las alcanzo a leer, ¿cierto? Hubo no sé cuántos millones de tutelas, ¿cierto? ¿Sí? En salud, ¿sí? Y muchos, créanme que muchos, ¿sí? Y el 64%, esa cifra sí me acuerdo, ¿sí? Eran paradójicamente por servicios que debía prestar el POS, es decir, el plan de beneficios obligatorio para todo el mundo. Porque en el juego, en el negocio, las EPS empezaron a negar incluso lo que estaban obligadas a prestar, ¿sí? Entonces, a través de la tutela, de esos millones de tutela, nuestro pueblo se ingenió, ¿cierto? Aunque le tocara corretear y sacar fotocopias y hacer no sé qué, y bueno, y tener la abuelita pues allá parada, que no se muera mientras consigo que me aprueben la tutela, ¿sí? Se ingenió que se atendieran
esa parte que no la está entendiendo. Esta reforma va a atentar a acabar con la tutela de muchas formas. Yo solo voy a señalar una, ¿sí? Es en la ley colombiana, para que se pueda tutelar algo, solo se pueden tutelar los derechos fundamentales. Entonces, la Corte Constitucional, y hay una serie de jurisprudencia al respecto, ¿sí?, ha finalmente llegado a la conclusión de que la salud en Colombia es un derecho fundamental y por lo tanto se pueden presentar tutelas, ¿sí? Bueno, no está definida en el proyecto de ley ordinaria, ¿sí?, la salud como un derecho fundamental, sino como otro tipo de derecho, ¿sí? Me dirán, pero hay una ley estatutaria y ahí sí la vamos a definir. Bueno, eso es punto de otra discusión que la dejamos para otro día, ¿cierto? Por ahora nosotros creo que con eso hacemos nuestra intervención y abrimos a los comentarios y críticas de ustedes, a la participación de ustedes.